Señor Jesús, te bendecimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Señor, ponemos este tiempo en Jesucristo, tus manos, ponemos la mirada en ti, Señor, sí, Señor. el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Te bendecimos, Señor. Jesucristo, transforma nuestro corazón. Queremos enfocarnos en ti solamente, Señor, y elevar nuestra voz a ti, Señor, nuestra alabanza delante de ti, Señor. Quita toda distracción, Señor, toda aflicción en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Sí, Señor. Queremos estar limpios delante de ti, Señor. Delante de ti queremos estar limpios. Danos paz, Señor, danos gozo en este tiempo, Señor, mientras te cantamos, Señor. Cantamos, venimos a Mientras tú nos adorarte, hablas a Señor. través del Espíritu, Señor. Ven, Señor Jesús, te invocamos Señor. hoy. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Háblanos, Señor, habla nuestro espíritu. Mientras te alabamos, Señor, mientras cantamos de tu gloria, Señor. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Señor, que tu siervo escucha, habla, Señor, que mi oído está atento, habla, Señor, que tu siervo escucha, habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz. Que mi oído está atento a tu voz. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz. Que mi oído está atento a tu voz. Oh, mi oído está atento, quiero escuchar hoy tu voz. Habla, Señor, habla hoy,
siervo escucha, habla Señor, que mi oído está atento, habla Señor, que tu siervo escucha, habla Señor, que mi oído está atento a tu voz. Acércate hoy a nosotros, Señor. Oh, ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Queremos estar cerca de ti, Señor. Acércate a nosotros y háblanos, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de
otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Una vez más, no hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Aleluya. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. Amén, Señor. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. 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 No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Amén. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, 3 veces santo,
Padre, Hijo y Espíritu, a quien amamos sin haberle visto, el que está sentado en el trono por encima de todas las cosas. Bendito eres, Dios, el único Dios. Bendito eres, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Tu nombre es el admirable, Señor. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Oh, cuán admirable eres, Señor. Hoy te admiramos, Señor. Hoy te admiramos porque eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Eres admirable, Señor. Amén, Señor. Tú eres Te admiramos admirable, hoy, Señor. Jesús. Venimos a admirarte, Porque no hay otro como tú, no hay ningún nombre como tú, Señor. Señor. Bendito eres, Cristo bendito. Cristo, Señor. Rey justo y verdadero que con justicia juzga y pelea. Amén, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Te amamos, Cristo. Amén. Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre en esta mañana todavía, Señor. Te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Y te damos muchísimas gracias, Señor, por tu fidelidad hacia nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios, Señor, que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado vida abundante. Tú eres el Dios de la resurrección. Y te damos gracias por la vida eterna que nos has dado, por la vida divina que tenemos en ti, Señor. Pedimos que esta vida, Señor, se propague en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo mortal. Señor, pedimos tu ayuda en esta mañana, Señor, para considerar tu palabra. Ayúdanos, Dios. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro entendimiento, nuestra vida, y pedimos de ti tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente todos. Vamos a continuar con Primera de Samuel capítulo 22. Estamos viendo aquí cómo David fue probado, ¿no? Hemos hablado de cómo pues Dios preparó todo un escenario, ¿no? para probar el corazón de David, y David fue aprobado, ¿no? Sacó 10 de calificación en este examen al que fue sometido cuando Dios puso al alcance de su mano al rey Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo, Saúl lo quería matar, y entonces donde se estaban escondiendo David con sus 600 hombres, pues resulta que Saúl entró a hacer sus necesidades, ahí Saúl a esa cueva, y ahí se encontraba David con sus hombres. Y bueno, estos hombres de David le dijeron, pues he aquí, Dios ha entregado en tu mano a tu enemigo para que hagas lo que bien te parezca con él. Y por otro lado, sabemos que realmente Dios había preparado todo para que David pudiera extender su mano sobre Saúl, pero era una prueba. Cuando David se acercó sigilosamente y cortó el borde del manto del manto de Saúl, se turbó su corazón, ¿no? O sea, dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? Y después de esto, pues bueno, él reprimió a sus hombres para que no extendieran su mano contra Saúl, y finalmente David se revela a Saúl y le comienza a hablar algunas cosas muy claras y también muy fuertes, ¿no? Donde David pues prácticamente le dice, yo no te he matado, no te he traicionado, no he pecado en contra tuya, así que a quien vamos a poner como juez, yo pongo como juez entre esta situación es a Dios. Así que
que Dios sea el juez y que Él juzgue entre tú y yo. Yo no voy a extender mi mano contra ti, pero Dios se encargará si tú has hecho algo malo en contra mía. Y bueno, hasta ahí hemos hablado, y ahora quiero que veamos la última parte de este capítulo 24, donde ahora el que toma la palabra es Saúl. Después de que David habla y le expone toda la situación, ahora es Saúl el que comienza a hablar, y veamos qué es lo que le dijo Saúl a David. Así que vamos a 1 de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 22. Y dice aquí la palabra de Dios. Dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién halla a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano y ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte, dice aquí la escritura. Y bueno, pues comencemos a hablar de esta parte. Aquí podemos ver cuál fue la reacción de Saúl hacia David. Y parece, por lo que vemos aquí, estas palabras que Saúl le habló a David, podemos ver que Saúl estaba pues conmovido ante esta situación. Entonces, en el versículo 16 nos debe llamar la atención que nos dice la Biblia que este Saúl lloró. Y esto puede sonar raro en este rey, pero aquí nos dice la Biblia que le dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró, dice aquí la Biblia. Saúl comenzó a llorar. Pero este llanto que tenía este Saúl fue el resultado, amados hermanos, de la obediencia de David a Dios. Ese fue el motivo por el cual este Saúl estaba conmovido. Imagínense esto, ¿no? Mira, rey, aquí tengo un pedazo de tu manto, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de extender mi mano y matarte, pero no lo hice. Te perdoné la vida, ¿de acuerdo? Y esto llevó a conmover profundamente a Saúl, de tal manera que él comenzó a derramar lágrimas, ¿sí? Y esta suavidad, digámoslo de esta manera, en el corazón de Saúl, el corazón suave de Saúl en este versículo, que comenzó a llorar, fue precisamente por la obediencia de David. O sea, no es porque Saúl fuera un hombre muy sentimental o porque fuera muy sensible, ¿no? Sino podía darse cuenta de la magnitud de aquello que había pasado, ¿no? Se pudo dar cuenta que Saúl, ¿sí?, fue perdonado por David, que David tuvo misericordia de él y que no extendió su mano para matarle. Entonces nos damos cuenta aquí, amados hermanos, que la obediencia de David fue lo que suavizó el corazón de Saúl. Eso está impresionante. Entonces, podemos ver que fue un cambio muy dramático en la vida de Saúl. Después de ser una persona que no descansaba día y noche por estar persiguiendo a Saúl, ¿sí?, de pronto vemos su corazón que cambia de manera dramática, ¿no? Todo lo que David esperó en relación a que Saúl cambiara, ¿sí?, ya había sucedido. Ya estaba diciéndolo, ¿no eres tú, hijo mío David? Y comenzó a llorar y le dijo, más justo eres tú que yo, me has pagado con bien cuando yo te he pagado con mal, el reino será firme en tu mano, etcétera. O sea, todo lo que David aspiraba en relación a Saúl para que cambiara, estaba pasando en ese momento, estaba sucediendo en ese momento. Y Saúl, pues aquí parecía, por lo menos en este momento, en esta escena,
por lo menos en este momento aparece Saúl como una persona sincera que estaba derramando lágrimas. Aunque nos damos cuenta que él solamente pues se emocionó un poco, ¿no?, ante la situación. Bueno, David me perdonó y ya le dije estas palabras a David, que qué buena onda, gracias por no haberme matado, ¿sí? Pero esto iba a ser muy momentáneo, ¿no? Ya para el capítulo 27, cuando lleguemos a ese capítulo, nos vamos a dar cuenta que Saúl nuevamente comenzó a perseguir a David. O sea, entonces estas lágrimas podemos entender que no fueron sinceras, no fueron genuinas, se dejó solamente llevar por el momento, ¿no? Fui perdonado, o sea, pues estoy conmovido, me perdonaron la vida. Por lo menos derramo unas pocas de lágrimas, pues para conmover el corazón de David, porque sé que él sí es sensible y sé que esto va a dramatizar más la escena, ¿no?, para que no se arrepienta y extienda su mano y ahora sí me mate. Entonces le voy a meter por ahí unas lagrimillas. Bueno, no sabemos si fue sincero o cómo fue este asunto, pero él fue conmovido. Y seguramente su conmoción y el derramamiento de sus lágrimas fue porque había sido perdonado. Estuvo al alcance de la mano de David y David le perdonó la vida. ¿De acuerdo? Entonces esto causó que Saúl se conmoviera por lo menos poquito en su dura vida, porque era un hombre duro, ¿no? Y bueno, vemos esto. Entonces Saúl pues aquí alzó su voz y lloró. Y bueno, podemos ver cómo David fue pues bondadoso, misericordioso, fue fiel ante el ungido de Dios, en este caso el rey de Israel llamado Saúl, y le perdonó la vida. Y esto finalmente tocó las fibras sensibles, aunque sea poquito, del corazón de Saúl por un también pequeño momento. Entonces, qué tremendo. Fíjense lo que pasa con la obediencia, ¿no? O sea, cuando tú caminas en obediencia, el corazón de otras personas puede ser sensibilizado. Cuando tú caminas en obediencia, el corazón de la gente que está a tu alrededor puede ser tocada por tu obediencia. Y eso está tremendo, ¿no? El hecho de que David se condujo de una manera impecable en este asunto, no escuchó la voz de sus 600, aunque él sabía que Dios había preparado todo para probarlo, él aprobó este examen y fue muy interesante. Entonces, aún la obediencia de David, podemos darnos cuenta que tocó tantito la vida de Saúl. Saúl era duro y esto no iba a ser suficiente para que se arrepintiera y se convirtiera a Dios otra vez. Pero bueno, por lo menos la obediencia de David trajo algo, tocó por lo menos poquito, tocó algo la vida de Saúl. Y vemos esto, cuando nosotros obedecemos, entonces nuestra obediencia puede también tocar y alcanzar a otras personas, les sensibiliza el corazón. Eso está tremendo. Bueno, en el versículo 17, Saúl le dijo a David, me has pagado con bien. Y también le dijo, has hecho conmigo bien. Y en el versículo 18, nos dice cuál fue el bien que David realizó con Saúl. ¿Cuál fue el bien? El versículo 18 nos dice, no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Ese fue el bien que recibió Saúl de parte de David. Dios entregó a Saúl en las manos de David, pero David no lo mató. Ese fue el bien que Saúl recibió de David. Qué impresionante, amados hermanos, ese fue el bien. Entonces, Saúl pudo comprender cabalmente que Dios había puesto su vida en las manos de David y que aún así, ¿sí?, aunque Dios había preparado todo para entregarle en sus manos la vida de David, de Saúl a David, David no lo mató. Entonces, esto tocó el corazón de Saúl por un pequeño momento de pérdida. Esto que David hizo, esto que David vivió y experimentó, de no pagarle mal por mal, ¿sí?, porque él le pagó muy mal, Saúl todo el tiempo le estaba persiguiendo, y Saúl lo pudo decir, me has pagado con bien y has hecho bien conmigo cuando yo he actuado mal contigo, ¿no? O sea, me has pagado con bien, dice el versículo 17, habiéndote yo pagado con mal. Bueno, este comportamiento de David es un comportamiento que Pablo en el Nuevo Testamento también nos habló.
Ayer que estuvimos aquí en la reunión de iglesia, en la tarde, platicábamos, ¿no? Cómo David es un hombre que vivió adelantado a sus tiempos. O sea, es un hombre que vivió en el periodo de la ley, en el periodo de los jueces y después en esta transición, ¿no? al periodo del reino, donde él fue pues el primer rey aprobado por Dios, ¿no? Este David realmente. Y nos damos cuenta que este hombre, David, vivió cosas muy adelantadas a sus tiempos, ¿no? Él pudo experimentar cosas de la era de la gracia en la que nos encontramos ahora, que es el tiempo de la iglesia, y también pudo experimentar y vivir cosas mucho más adelantadas, vivió cosas del reino milenario de Jesucristo y aún cosas de la eternidad, y está bien tremendo. Bueno, esta actitud que Saúl vio en David, de que me has pagado con bien, ¿sí? Me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal, has hecho bien conmigo, le dijo Saúl a David, ¿sí? Esto fue una conducta de la que Pablo nos habló en el Nuevo Testamento a nosotros para el día de hoy. Y esto lo vemos precisamente en Romanos capítulo 12. Así que lo que hizo David de pagar con bien a quien le había pagado con mal, fue exactamente lo que Pablo nos habló en el Nuevo Testamento aquí en Romanos 12, y vamos a leer del 17 al 21. Para que veamos cómo esto que Pablo muchos años adelante, ¿sí?, pudo expresar a la iglesia de Roma, y bueno, es una palabra para nosotros también. Y de esta manera David se condujo en relación a Saúl. Dice aquí Romanos 12, del 17 al 21, dice: no paguen a nadie mal por mal. Fíjense, David actuó de esta manera. Él se anticipó a esto que Pablo está escribiendo, y él vivió exactamente esto. No paguen a nadie mal por mal. Dice: procuren lo bueno delante de todos los hombres, dijo el apóstol Pablo. Y nos damos cuenta que David vivió esto, lo experimentó. O sea, no fue un dato que recibió por ahí, ¿no?, sino que él pudo vivir esto. Él no le pagó con mal a Saúl, ¿sí?, sino con bien le perdonó la vida. Y luego dice aquí el versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Recordemos que aquí en el capítulo 24, 1 Samuel 24, en un momento David le habló con claridad a Saúl y le dijo: ¿sabes qué? El juez que va a estar entre tú y yo va a ser Dios. Yo no me voy a vengar de ti, pero hay un juez. Este juez es justo y él se va a encargar del asunto entre tú y yo. Entonces, David no le dio lugar a la venganza, ¿de acuerdo?, sino permitió que Dios se encargara de vengarlo. Y bueno, luego dice el versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y el 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso fue lo que vivió David. David pudo vencer lo malo haciendo el bien. Él no pagó con la misma moneda a Saúl. Aunque Dios permitió que David pudiera matarlo, David no lo hizo. O sea, como que todo el ambiente, todo el panorama estaba a favor de David para que él pudiera pues quitarle la vida a Saúl. O sea, Dios preparó todo. Sus hombres le dijeron: ándale, Dios lo ha puesto aquí para que extiendas tu mano y hagas de él lo que tú quieras, ¿no? Todo estaba dispuesto para que David pudiera deshacerse de su perseguidor, pero él decidió correctamente. Le perdonó la vida. Él no fue vencido de lo malo, sino venció con el bien el mal. Él no pagó mal por mal, sino con bien le perdonó la vida. Bueno, David vivió así de manera adelantada a sus tiempos. Y de hecho, esta conducta que tuvo David con Saúl también la podemos ver reflejada en una parte muy importante del Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte. Jesucristo, hablando ahí en Mateo 5 de aquellos que nos persiguen, como Saúl que estaba persiguiendo a David,
Jesucristo dijo cosas muy interesantes. Miren, vamos ahí a Mateo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo 10 al 12. Son palabras de Cristo y podemos ver en estas palabras que David actuó de esta manera. O sea, David verdaderamente experimentó muchas cosas, se adelantó a sus tiempos en muchas experiencias con Dios. Y dice aquí Mateo 5, 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. David estaba siendo perseguido por Saúl, por una causa justa. Porque recuerden que David fue formado como un hombre conforme al corazón de Dios, pastoreando las ovejas de su padre Isaí. Ahí Dios pudo encontrar y conseguir a un hombre conforme su corazón, pastoreando las ovejas, ¿de acuerdo? Pero Dios se iba a proveer de un rey que pudiera estar al frente de toda la nación de Israel, y Dios prepararía a este rey en el desierto. Qué tremendo, ¿sí? A través de poder purificar, de refinar a este hombre llamado David. Así que podemos darnos cuenta que era justo lo que iba a suceder con David. Él iba a ser coronado como rey sobre toda la nación de Israel, pero esto le causó la persecución de Saúl, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí que somos bienaventurados por padecer persecución por causa de la justicia. David estaba siendo perseguido por una causa justa. Dios se había provisto para sí mismo a un rey sobre la nación de Israel, y ese rey era David. Entonces, esto que estaba experimentando David lo hizo bienaventurado, porque estaba padeciendo persecución por una causa justa. Esta causa justa es que Dios había elegido a David como rey, y Dios lo estaba refinando en la persecución del desierto. Bueno, entonces dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Luego versículo 11: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Esto también lo experimentó David, el que hablaran de él mintiendo. Acuérdense aquí que en 1 de Samuel capítulo 24, cuando David está hablando a Saúl, dice ahí el versículo 9, que David le dijo a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Sí? Porque este Saúl estaba rodeado de gente maligna, estaba rodeado de consejeros malvados y perversos que le estaban metiendo cosas a la cabeza de Saúl y le estaban diciendo: David procura tu mal, oh rey de Israel. Saúl, cuídate de David. Qué bueno que lo estés persiguiendo, qué bueno, ojalá lo encuentres, lo atrapes para que lo destruyas, porque David está procurando tu mal. Entonces, los consejeros malvados que rodeaban a Saúl, ¿sí?, le llenaban el cerebro, la cabeza a Saúl de estos pensamientos que no eran verdad. Porque el que no deseaba para nada el mal sobre Saúl era David. David era el que menos quería tocar y dañar al rey Saúl, ¿sí? Pero entonces David pudo experimentar lo que está escrito aquí en este versículo 11. David fue bienaventurado porque lo estaban vituperando, lo estaban persiguiendo y estaban hablando toda clase de mal contra él mintiendo. Los consejeros de Saúl eran unos perversos mentirosos, porque David no procuraba el mal de Saúl, todo lo contrario. De hecho, el que procuraba el mal era Saúl. Él sí quería matar a David, pero vemos lo contrario. Entonces, David pudo experimentar el sermón del monte, amados hermanos. En estos versículos podemos ver cómo David fue perseguido, se habló mal de él, fue vituperado, pero la Biblia dice que él, pues bueno, dice que somos bienaventurados por estas situaciones, por la persecución y porque se hable mal de nosotros, mintiendo lógicamente. Lo que se hablaba de David eran puras mentiras. Y luego dice el versículo 12, gócense y alégrense porque su galardón, su recompensa, su premio será grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces David, ¿sí?, vivió
adelantado sus tiempos. Él vivió esto, el Sermón del Monte. Y luego, en este mismo capítulo 5, a partir del versículo 42, Jesucristo habla de cómo habló Jesucristo de cómo tiene que ser nuestra actitud, nuestra respuesta, nuestra reacción hacia aquellos que se oponen a nosotros. Leamos del versículo 42, aquí igual en Mateo 5, pero del 42 en adelante, dice aquí, al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjense, esto decía la ley de Moisés. Jesucristo dijo, así fue escrito y así se dijo, que ames a tu prójimo y que aborrezcas a tu enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, aún David podía respaldarse en la ley de Moisés y podía aborrecer a Saúl. Pues sin motivo alguno me está persiguiendo, no descansa día y noche. Entonces la ley me permite aborrecerlo. Pero David no se conformó a eso, él vivió esto que está escrito aquí en el Nuevo Testamento, lo que Jesús está hablando. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, y esto fue lo que vivió David, amarás a tus enemigos, ¿sí? Y David, al perdonarle la vida, no solamente fue un acto de fidelidad al rey, no solamente fue un acto de obediencia a Dios, sino también fue un acto de amor, amados hermanos. David le perdonó la vida a Saúl porque lo amaba, aunque Saúl era de verdad una persona malvada. Pero David permitió tanto ser tocado por Dios que David amaba a Saúl, aunque no nos quepa en la cabeza. Porque esta fue no solamente una muestra de fidelidad al ungido de Dios, al rey de Israel que era Saúl, también fue una muestra de obediencia a Dios, pero también fue una muestra del corazón de David de que amaba al rey de Israel, en este caso a Saúl, aunque Saúl procuraba el mal de David. Entonces, David vivió esto que está hablando Jesucristo en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Amen a sus enemigos, bendigan, ¿sí?, a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces David vivió esto. Él se anticipó, él vivió en otro asunto, amados hermanos. Y aún esto que Jesucristo está hablando aquí en el Sermón del Monte, bueno, es algo que por la gracia de Dios nosotros podemos vivir en la medida que nuestro Señor Jesucristo nos llene de Él, porque este tipo de cosas son virtudes solamente de Cristo que pueden ser expresadas por ti y por mí cuando somos llenos de Dios. Porque es Dios el que se manifiesta, es Dios el que se expresa. Porque nosotros a nuestros enemigos lo que queremos es vengarnos. Nos hicieron mal, yo le voy a hacer peor. ¿De acuerdo? Y así somos, esa es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza reprobada, ¿de acuerdo? El hombre caído tiene esta reacción por naturaleza, no tiene que esforzarse nuestro hombre caído, nuestro hombre natural, nuestro yo, no tiene que esforzarse por pagar mal por mal. Ni siquiera se esfuerza por cuando te hacen un bien, no sé de qué manera tú pagarle con mal. O sea, eso es algo natural en los seres humanos, caídos. Pero cuando los hijos de Dios somos llenos de Cristo, esto se manifiesta sin tu esfuerzo, sin tu esfuerzo. O sea, es algo que sale porque estás lleno de aquel que pudo vivir y experimentar esto, que es Cristo. Entonces, aún esto que estamos viendo aquí será también la manifestación en el reino milenario de Jesucristo. En el reino de Dios, los santos de Dios, ¿sí?, la iglesia de Cristo va a poder vivir en plenitud todo esto que está expresado en el Sermón del Monte. O sea, David se anticipó a la era de la gracia y a la era del reino. Está impresionante. Él vivió esto, amados hermanos. Entonces vemos aquí eso. Amen a sus enemigos. David amó a su enemigo. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir
que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces podemos ver que David vivió esto, amados hermanos. Él de verdad que pudo experimentar cosas celestiales y eternas, ¿sí? Y vivió adelantado a sus tiempos. Él pudo quedarse con la ofensa y él pudo aborrecer a su enemigo. Así estaba escrito en la ley. ¿Has oído, has leído? ¿Sí? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues David pudo haberse instalado cómodamente en esa situación porque podemos decir tenía el derecho de odiar a Saúl, porque Saúl se constituyó en su enemigo. No David. Saúl fue el que dijo, David, tú eres mi enemigo, y lo persiguió y lo persiguió y lo quería matar, ¿de acuerdo? Entonces David pudo haberse colocado cómodamente en esta posición de decir, pues yo soy el ofendido, yo soy el perseguido, yo soy el que me tengo que estar escondiendo de un lugar a otro porque este me quiere matar. Y en la ley dice que puedo aborrecer a aquel que es mi enemigo. Saúl se ha constituido mi enemigo, pero David fue más allá. Vivió lo que dijo Jesucristo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Ora por él, bendícelo, etcétera. Entonces podemos ver cómo David vivió otra cosa. Y nosotros, la iglesia del Señor, también podemos vivir y experimentar este tipo de cosas, amados hermanos. También lo podemos vivir. No es algo para superhombres, ¿no? Hemos visto a David, lo hemos visto a través de estos capítulos que hemos estado revisando de su vida, que era un hombre como tú y como yo, que se equivocó muchas veces como tú y yo nos equivocamos, pero que siempre tenía un corazón en medio de sus errores de buscar a Dios y de rectificar el camino. Siempre su corazón estaba humillado y sensible a Dios. Y cuando se equivocaba, porque David se equivocó muchas veces, siempre buscó el reconciliarse con Dios. Entonces somos iguales en ese sentido. Bueno, entonces David pudo experimentar todo esto. Bueno, regresando a 1 Samuel 24, Saúl le dijo a David que le había pagado con bien. Y de esta manera, David pudo expresar algunas virtudes de Dios al perdonarle la vida a este Saúl. Fíjense, en una ocasión llegó un joven delante de Jesucristo y le dijo, maestro bueno. Eso está en Mateo 19, versículos 16 y 17. Y llegó este joven y le dijo a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿De acuerdo? Entonces Jesús le dice, solo hay uno bueno y este que es bueno es Dios. Ahora, Dios es bueno, dijo Jesucristo, y la palabra bien que encontramos en 1 Samuel capítulo 24, donde Saúl le dijo a este David, me has pagado con bien, ¿de acuerdo? Has hecho conmigo bien. Y después le dijo, que Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Esa palabra bien significa bueno. Entonces cuando David le perdonó la vida a Saúl, ¿sí? David estaba manifestando una virtud de Cristo, una virtud de Dios. Dios es bueno. Y esta palabra bien también significa misericordioso y bondadoso. Es decir que David, al obedecer a Dios, ¿de acuerdo? Y al expresarle este perdón a Saúl y no matarlo, ¿de acuerdo? David estaba expresando virtudes de Dios. Era Dios mismo expresándose, manifestándose, haciéndose visible, en este caso a la vida de Saúl, a través de David. Prácticamente Saúl tenía enfrente a un representante legítimo, genuino de Dios. Y David estaba manifestando virtudes de Dios, amados hermanos. Le estaba mostrando que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios es bondadoso. Dios estaba manifestando a través de David delante de Saúl. Entonces,
David aún pudo permitir, amados hermanos, David pudo permitir aún esto, que Dios se manifestara, que Dios se expresara a través de él por medio de la obediencia. Está impresionante. Entonces, David, Saúl, ahí en el versículo 19, le dijo: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Nos damos cuenta que David obedeció a Dios. Fíjense, hay algo importante que debemos de aprender tú y yo para nuestra vida práctica como cristianos. Cuando tú y yo obedecemos como Saúl obedeció, como David obedeció a Dios, ¿sí? Podemos aprender algo. Cuando tú y yo obedecemos, ¿sí? Con esa obediencia glorificamos a Dios. Porque aquí, fíjense, con la obediencia de David, Dios se pudo expresar a través de su vida siendo bueno, misericordioso y bondadoso. Se expresó Dios a través de David. Entonces, cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios se manifiesta, es decir, Dios es glorificado. Cuando tú en los pequeños detalles o en los grandes detalles obedeces a Dios, ¿sí? Dios es glorificado, amados hermanos. Dios se expresa, Dios se manifiesta. Dios es visible cuando tú y yo caminamos en obediencia. David permitió que Dios se expresara a través de él porque le obedeció. Y de igual manera sucede contigo y conmigo el día de hoy. Cuando decidimos obedecer a Dios, ¿sí? Entonces Dios es glorificado y Dios se expresa a través de nosotros. Eso fue lo que pasó en esta escena de David con Saúl. Bueno, aparte de esto, amados hermanos, cuando David obedeció a Dios y le perdonó la vida a Saúl, debemos de tener claro esto, fíjense hermanos, o sea, Dios preparó todo, ¿de acuerdo? Que Saúl entrara, le anduviera del baño, ¿sí? Que tuviera la necesidad de entrar a algún lugar para hacer sus necesidades, ¿sí? Y entró a la cueva, específicamente entre tantas que había en ese lugar, entró donde estaba David con sus 600 hombres. Esto fue planeado por Dios, ¿de acuerdo? Esto fue planeado por Dios con un objetivo, ya lo hablamos, el probar a David. Dios tenía en mente el que David pudiera manifestar lo que había en su interior. Dios iba a manifestar el interior del corazón de David. David iba a ser puesto a prueba con este escenario que Dios había dispuesto, que Dios había preparado. Entonces, entra Saúl y Dios lo pone al alcance de su mano de David, para que David pudiera hacer con él lo que quisiera, quitarle la vida, por ejemplo. Sumado a esto, los 600 hombres incitaban a David: mátalo, mátalo ya, porque Dios lo ha colocado en tu mano. Esta es nuestra oportunidad de que tú subas al reino, que seas el rey. Nosotros lo deseamos, tu amigo Jonatán lo desea, muchos en la nación de Israel lo desean, ¿sí? Ya tenemos esta oportunidad. ¿Qué te cuesta extender tu mano? Dios te lo preparó todo. Y allí necesitamos una sensibilidad espiritual, amados hermanos. Ayer también platicábamos eso aquí en la reunión, ¿no? Cómo Dios puede abrirte muchas puertas, porque hacíamos referencia, ¿no? Edgar citaba una parte ahí de las Escrituras donde a Pablo, el Señor Jesucristo, o sea, Dios mismo, el Señor Jesucristo, le abrió una puerta a Pablo para que él pudiera ir a ese lugar y predicar la palabra. Pero Pablo no fue, aunque Dios le abrió la puerta, porque dice la Escritura que Pablo no tenía paz en su espíritu, porque no había visto a su hermano Tito. Entonces esto nos deja ver esto, amados hermanos, aunque Dios abra puertas y digamos, esto es de Dios, que gracias a Dios, qué bueno es conmigo, mira sus bendiciones, Dios me abrió esta puerta para entrar sin ningún problema. Tenemos que ir a nuestro espíritu y en nuestro espíritu ver si es la voluntad verdadera de Dios esa situación, porque Pablo fue a su espíritu y él pudo ser sensible en su espíritu y pudo darse cuenta que no tenía paz, aunque Dios le había abierto la puerta. Y no hubiera pecado si hubiera ido a ese lugar y hubiera predicado la palabra, ¿sí? No hubiera pecado contra Dios, porque Dios era el que le estaba abriendo la puerta. Pero Pablo, ¿sí? En su espíritu no tenía paz. Y nosotros
necesitamos también ser gobernados y dirigidos por el Espíritu de Dios que mora en nuestro espíritu, que nos guía toda la verdad. Entonces, aunque David tenía Dios le había toda la posibilidad de deshacerse de Saúl, porque Dios mismo le puso a su alcance a Saúl para que David lo matara. Aunque sus 600 hombres le decían, pues Dios te lo puso aquí para que ya lo mates, ¿de acuerdo? David, amados hermanos, fue sensible en su espíritu, podemos deducirlo de esta manera, para no extender su mano en contra de Saúl, aunque todo era favorable a David, aunque todo estaba puesto por Dios para que lo hiciera. Entonces, la vida cristiana es muy delicada, amados hermanos. La vida cristiana se necesita una vida en el espíritu auténtica para tomar decisiones, para hacer o no hacer, para hablar o no hablar, para moverte o no moverte, para muchas cosas, para todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Necesitamos ser gente espiritual, en serio, porque puede verse todo despejado y decir, pues Dios es el que puso todo esto, como preparó todo para que David matara a Saúl. Y podemos escuchar 600 voces que nos están diciendo, mátalo, 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 Dios te lo puso, Dios lo dispuso todo. Y podemos, siendo objetivos, ¿sí? Podemos darnos cuenta que era verdad lo que Dios había, o sea, lo que le estaban diciendo a David y lo que Dios había preparado ahí para que David pudiera extender su mano sobre Saúl. Pero David fue a la profundidad de su espíritu y se dio cuenta que no haría bien si extendía su mano y mataba a Saúl. Entonces tenemos que ir a nuestro espíritu, hermanos. Tenemos que ir a nuestro espíritu. Ahora, esta palabra bien que aparece en el versículo 17, 18 y 19, ya dijimos que significa bueno, misericordioso y bondadoso, pero también tiene otro significado, y este otro significado nos habla de lo que pasó en David ahora. Por un lado, David se mostró misericordioso, bondadoso y bueno con Saúl, pero al mostrarse de esta manera David y perdonarle la vida a Saúl obedeciendo a Dios, también pasó algo en la vida de David. Y es esto. La palabra bien nos deja ver lo que sucedió con David cuando obedeció a Dios. ¿Qué pasó con David? Bueno, David prosperó, amados hermanos, porque esta palabra bien, eso significa. David pudo prosperar, o sea, venía para él el reino, amados hermanos. Y el reino en sus manos iba a ser prosperado, porque él obedeció a Dios, porque él manifestó a Dios. Qué tremendo. No solamente David iba a prosperar en su reino, sino que iba a tener éxito, ¿no? Iba a tener realmente un éxito en todo lo que iba a emprender ahí, pues en el reino de Dios. Aparte de esto, este reino iba a estar, iba a ser, no sé, o sea, David iba a poder gustar y probar, amados hermanos, la abundancia de Dios en su reino. Iba a poder ser algo benéfico para la vida de David. Iba a provocar gozo no solamente en su vida, sino aún en toda la nación. Y esto iba a traer dicha a la nación. O sea, realmente David iba a estar pleno en esa situación, y el obedecer a Dios produjo mucho bien en su vida. Qué tremendo, amados hermanos, esto está impresionante. Entonces David iba a poder rebosar en este reino. Dios rebosaba en él, iba a haber prosperidad. De hecho, David iba a estar como con gozo por esta situación, por el hecho de haber obedecido a Dios, haber tenido temor en su corazón y no extender su mano contra Saúl. Dios lo iba a respaldar de toda esta manera. Eso está impresionante. Ahora, Dios había, escuchen bien esto, Dios había entregado a Saúl en las manos de David. Eso lo tenemos claro ya. Aquí en este capítulo 24, en muchos versículos se dice esto, cómo Dios fue el que entregó a Saúl en las manos de David. Eso lo tenemos claro ya, ¿no? Fue Dios. Dios entregó a Saúl en las manos de David para ver qué David hacía con esto que le había sido entregado en sus manos, ¿sí? En este caso, si le perdonaba la vida
o se la quitaba David a Saúl, ¿de acuerdo? Entonces Dios puso en las manos de David al rey Saúl. Ahora, en el versículo 20 leemos, ¿sí?, lo que Dios ahora estaba entregando en las manos de David. Y Saúl fue el que se lo dijo. ¿Qué Dios ahora le estaba entregando a David en sus manos? Le estaba entregando el reino. El reino. Ya le había entregado en sus manos a Saúl. A ver, David, haz con Saúl lo que quieras. Lo pongo en tus manos. Tú decides qué haces con él. Lo matas, lo perdonas, lo torturas, a ver qué haces con él. Le das unas nalgadas, unos coscorrones, lo paras en la esquina con orejas de burro, a ver qué haces con él, ¿no? Lo pongo en tus manos, David. ¿Qué vas a hacer con Saúl? ¿De acuerdo? Bueno, David pasó con 10 el examen. Bien, David, ahora voy a poner otra cosa en tus manos. ¿Qué voy a poner en tus manos? El reino. El reino. Entonces veamos el versículo 20, dice, y ahora, como yo, son palabras de Saúl, ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Aún Saúl comenzó a hablarle estas palabras a David y le dijo, David, Dios va a entregar en tus manos no solamente mi vida, sino que ahora Dios te va a entregar el reino, y el reino que Él te entregue va a ser firme y va a ser estable. Esto que dijo Saúl nos puede sonar muy extraño de quien procedía esta palabra, ¿no? Pues Saúl, alguien loco, egocéntrico, desobediente a Dios, desechado del reino, endemoniado, perseguidor y un hombre que derramaba sangre inocente, que no tenía temor de Dios, ¿no? Entonces nos suena raro que él haya hablado estas palabras, pero él estaba profetizando prácticamente, de verdad. Estaba emitiendo una palabra, ¿sí?, que no solamente tenía que ver con David en un futuro inmediato, sino que Saúl estaba profetizando hasta Cristo, amados hermanos, porque el reino en las manos de Cristo será un reino firme y estable. No hay otro reino, no hay otro gobierno en la tierra a través de toda la historia de la humanidad que se compare al reino que va a establecerse pronto en esta tierra, el reino de Jesucristo en el milenio. Y ese reino será un reino firme y será un reino estable. Los reinos y los gobiernos en esta tierra es lo que menos tienen. No son estables y no son firmes. Por ahí habrá uno que sí hay cierta justicia, que se apoya a los pobres, que se da educación, que se da salud, pero son pocos y son muy raros los países que brindan esto a sus ciudadanos. Pero cuando venga el reino de Cristo, será un reino eterno, inconmovible, y será un reino que las naciones esperan, que los seres humanos no han probado, que los seres humanos esperan y anhelan. Por eso vemos las manifestaciones, vemos las quejas de los pueblos en contra de los que los gobiernan, ¿de acuerdo? Porque no hay un gobierno como el que ha de manifestarse cuando Cristo regrese y lo establezca en esta tierra. Entonces, no hay reinos firmes y estables. Podemos ver algunos gobiernos, ¿no?, que son muy buenos en los muebles, ¿no? Hacen muebles de calidad de madera, ¿sí? Y ellos pues utilizan sus árboles, lógicamente, pero tienen un plan para reforestar. O sea, dicen, bueno, sí, cortamos y talamos tantas hectáreas, pero ya programamos que de aquí a 20, 30 años vamos a recuperar lo que ocupamos y más. Pero son pocos los países que hacen eso. Veamos aquí en nuestro país. O sea, nos estamos quedando sin un pulmonzote en muchos lugares, ¿no? Donde hay una tala, crimen que cortan árboles sin considerar lo que puede suceder en años más adelante. Bueno, hay países que tienen ese detalle, ese cuidado. Ocupamos árboles, pero vamos a seguir sembrando otros para que en cierto tiempo podamos recuperar los que utilizamos ahorita y tengamos más. Pero es muy poco. Hay gobiernos que se preocupan por las familias, hay gobiernos que te dan una casa, hay gobiernos que te dan facilidades para muchas cosas y hay otros que no. Pero son pocos los gobiernos, y aunque haya gobiernos que tú puedas ponerle 2 palomitas, tendrás 5 taches.
No hay un gobierno perfecto. No hay un gobierno, de verdad, en esta tierra que se compare al reino que ha de establecerse cuando Cristo regrese. Y este reino será firme y será estable. Así que estas palabras del versículo 20 que Saúl estaba hablando a David se cumplirían inmediatamente en David. Pero también Saúl estaba hablando de Cristo, amados hermanos. O sea, David tal vez ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba hablando. Tal vez le pasó como aquel sumo sacerdote, no sé si era Caifás o Anás, ¿no? Que dijo, nos conviene que un hombre muera, ¿sí?, por toda la nación y que no vengan los romanos y nos destruyan la nación y nuestro templo y lo que sea. Y no se daba cuenta que estaba profetizando porque era el sumo sacerdote. Aquí Saúl estaba profetizando porque era el rey de Israel. Y él estaba proyectando lo que vendría más adelante, ¿sí?, sobre David, pero sobre Cristo, amados hermanos. O sea, esto aún todavía no se cumple porque Cristo está por regresar, está pronto que regresa. Y cuando Él regrese, entonces el reino en las manos de Cristo será un reino firme y estable por toda la eternidad. ¡Qué tremendo! Entonces fíjense, este hombre estaba hablando esta situación y bueno, vemos esto. Entonces, estas dos palabras del versículo 20, firme y estable, ¿sí?, son palabras sinónimas y tienen un significado muy interesante. Significa que cuando Cristo venga y establezca su reino, ¿sí?, muchas cosas van a cambiar en esta tierra, porque firme y estable habla de un cambio, Entonces, lo que podemos experimentar ahorita con los gobiernos del mundo, va a haber un cambio completo, un cambio total, o sea, un cambio radical. Ni siquiera hemos pensado cómo, o tal vez no hemos imaginado tanto cómo será ese reino de Cristo en esta tierra, pero lo que sí les puedo decir es que el reino de Cristo en esta tierra va a cambiar. No va a ser como cualquier otro reino en esta tierra, no va a ser así. Va a haber un cambio. Aún los paradigmas de un buen gobierno que nosotros podemos tener, ¿no? Que, no sé, que los seguros, las enfermeras te traten re bien. Quien te recibe el carnet hasta te diga, ¿quiere un cafecito? ¿No? Tal vez nosotros podemos pensar que haya leyes en nuestro país que les diga a las enfermeras que nos traten bien cuando vamos a ponernos la vacuna o cuando tenemos una gripa y que no nos digan, no hay nadie, váyase a urgencias y esperes hasta que se esté muriendo. Entonces podemos decir nosotros, no, pues ojalá que vamos a que se apruebe esta ley donde nos van a tratar muy amable, los baños van a estar limpios, van a oler a pino, las bancas no van a estar rotas, van a estar cómodas, ¿no? La enfermera te va a tratar súper bien, quien te recibe el carnet también, ¿no? Y podemos decir, ay, si eso pasa, ay, qué gobierno tan bonito vamos a tener, ¿no? Bueno, si eso pensamos que es lo máximo, ¿no? Y que llegara a suceder, ¿no? Estoy hablando de una utopía, ¿no? Pero si eso llegara a suceder, de todas maneras, cuando venga el reino de Cristo sobre esta tierra, amados hermanos, ¿sí?, eso va a cambiar y vamos a quedar sorprendidos con su reino. Jesucristo va a enseñarle a las naciones cómo verdaderamente se tiene que gobernar. Y su iglesia junto con Cristo. Entonces habrá un cambio, amados hermanos, completamente distinto. De hecho, Jesucristo cuando venga despertará lo que es un verdadero reino, porque esta palabra firme y estable significa despertar. O sea, cuando Cristo regrese, se despertará lo que es un verdadero gobierno, amados hermanos. Los gobiernos del mundo están dormidos, están muertos, porque de hecho esta palabra también significa resucitar. Esas palabras firme y estable significa resucitar, es decir, que aún los gobiernos en el mundo están como muertos. Pero cuando Cristo establezca su reino en esta tierra, su gobierno celestial en esta tierra, habrá como la resurrección de un verdadero gobierno, amados hermanos. Fíjense, Dios cuando creó al hombre, a Adán y a Eva, les dijo en Génesis que ellos sojuzgaran toda la creación de Dios. Señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra, sobre los animales que se arrastran. Ustedes sojúzguenlos, ustedes señoreen sobre ellos, es decir, gobiernen sobre lo que yo creé, ¿de acuerdo?
Ustedes tienen que gobernar sobre toda mi creación. Son mis representantes aquí en la tierra. Por eso los he creado, para que ustedes puedan sojuzgar, puedan gobernar toda mi creación. Pero el hombre cayó. Génesis capítulo 3. Y a partir de ese momento de la caída, los gobiernos que han existido en la tierra, amados hermanos, hablemos de un gobierno bueno. La historia nos relata los gobiernos tan atroces, por ejemplo, el gobierno romano, en los tiempos que vivió Jesucristo y los apóstoles. Todo lo que leemos del Nuevo Testamento, todo, desde Mateo hasta Apocalipsis, fue escrito en el contexto del Imperio Romano. Y si estudiamos la historia un poquito, vamos a dar cuenta cómo los romanos eran atroces, eran unos criminales, expertos en el tormento y en el asesinato de mucha gente, ¿no? Su gobierno era un gobierno de terror contra sus enemigos y los que se opusieran contra ellos. ¿Qué mencionar del gobierno de Babilonia? De los asirios. ¿Han leído la historia un poquito del gobierno de los asirios? Los asirios fueron enemigos del pueblo de Israel también. Y podemos leer ahí en unos capítulos en Reyes cómo los asirios, ¿sí?, también sometieron al pueblo de Israel en muchos momentos en la historia de Israel. Y los asirios, amados hermanos, era gente que estaba mal de la cabeza. ¿Saben lo que hacía con la gente que cautivaban? Va a sonar de terror, pero es lo que hacían. Esto dice la historia. Los asirios a los que cautivaban les cortaban la nariz, las orejas, los labios, les cortaban los brazos y las piernas, pero no los mataban. Así eran tronquitos. Y a veces también les sacaban los ojos. Esa era la manera en la que ellos gobernaban y sometían a las naciones que conquistaban. Y dentro de los pueblos que llegaron en algún momento a conquistar fue el pueblo de Israel. Bueno, esos son los gobiernos, amados hermanos. ¿Qué decir en estos tiempos del gobierno de China? Aunque vemos la tecnología y los avances tecnológicos más impresionantes en el planeta están por allá, ¿sí?, de China, hay que platicar un poquito con sus ciudadanos, hacerles una entrevista. ¿Cómo? ¿Qué tal? No, pues padrísimo, tengo el mejor celular, el 5G, ¿no? Nuestro gobierno ya con nuestros científicos ya pudimos llegar a la parte oscura de la luna. Ni Estados Unidos ni Rusia ha logrado eso, ¿no? Tenemos la tecnología más avanzada, estamos en el boom de la tecnología, ¿no?, podríamos decir. Pero ¿cómo tratan a sus ciudadanos? Los tienen cautivados, los tienen encarcelados. ¿Estás a favor del gobierno o pobre de ti? Y en fin, ¿qué podemos pensar de nuestro país? ¿Será el mejor? ¿Tendremos el mejor gobierno? ¿Qué opinan? Bueno, pero el reino de Cristo en esta tierra será un gobierno firme y estable porque estará en las manos de Cristo, amados hermanos. Y también ahí radica nuestra esperanza. Qué glorioso es el Señor. Entonces, los gobiernos del mundo son como gobiernos muertos, pero cuando Cristo venga y establezca su reino, habrá como la resurrección de aquello que Dios pensó desde el principio, ¿sí?, de cómo tendrían que ser las cosas. Entonces, este reino de Cristo será duradero, se enderezarán las cosas que tienen que ver con el gobierno, será un gobierno estable, será un gobierno que está por nacer. Va a nacer este reino, amados hermanos, porque estas palabras firme y estable también significan nacimiento. O sea, va a nacer un reino, amados hermanos, que es sin igual en todo lo que ha experimentado la raza humana en toda su historia. Está impresionante. Entonces, Dios va a renovar un gobierno, va a reconstruir, va a restaurar, va a resucitar, pues prácticamente de las cenizas, del polvo, levantará un reino, el reino de Cristo. Entonces Saúl estaba medio perdidón, pero como era el ungido de Dios, tal vez no se dio cuenta de lo que estaba hablando. Estaba consciente de que David sería el próximo rey, pero sus palabras trascendían a David, llegaban hasta Cristo. Así que Saúl pudo decir, el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Qué tremendo. Entonces, no solamente a David le fue entregada la vida de Saúl. A ver, David,
¿qué vas a hacer con la vida de Saúl? Yo lo estoy colocando en tus manos, ¿qué vas a hacer con él? ¿De acuerdo? Bueno, David pasó con 10 el examen, ahora Dios le dice, ahora pongo en tus manos mi reino. ¡Qué tremendo! Esto me hace pensar también cosas, amados hermanos. Dios ha puesto en nuestras manos muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo con ellas? Para empezar, los que somos padres, Dios ha puesto en nuestras manos a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo aún con los recursos que Dios pone en nuestras manos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? La vida que tenemos, el tiempo que tenemos, los recursos, la familia, en fin, amados hermanos, la salud. ¿Qué hacemos con lo que Dios ha colocado en nuestras manos? Entonces tenemos que pensar que Dios ha colocado muchas cosas en nuestra mano, ¿sí? Pero la pregunta es esta: ¿qué hacemos con ello que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con lo que Dios ha colocado en nuestras manos? Con todo lo que Dios ha colocado en nuestras manos, Dios también nos prueba, así como a David. Y cuando pasamos con 10 lo que Dios, porque hicimos lo correcto con lo que Dios colocó en nuestras manos, entonces Dios nos puede delegar más cosas. David, puse en tus manos a Saúl, lo hiciste bien, qué bueno, ahora te voy a poner algo más, el reino en tus manos. Entonces vemos esto aquí en la vida de David. Y por último, para terminar ya pues con esta plática y también con el capítulo, vamos a leer, bueno, el versículo 21 y 22. Y en el versículo 21, Saúl, escuchen bien esto, comprometió a David para que David hiciera un juramento. O sea, pues estaba la escena muy conmovida. Miren, vamos a leerlo aquí. Saúl le dijo esto a David en el versículo 21. Júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y luego en la primera parte del versículo 22, leemos la respuesta de David. Y dice aquí la Biblia que David aceptó la petición de David y juró. Entonces David dijo, juró a Saúl, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que David fue comprometido por Saúl para que hiciera un juramento en relación a la descendencia de Saúl, de no borrar el nombre de la casa de su padre. Bueno, aquí David, amados hermanos, pues juró, o sea, dijo, sí, Saúl, está bien, no voy a destruir a tu familia, yo pues voy no voy a permitir que tu nombre sea borrado, ¿sí? Pero aquí podemos ver cómo tal vez la escena, tenemos que imaginarnos un poquito, ¿no? Acuérdense que Saúl estaba llorando, ¿no? Y tal vez estas palabras Saúl se las dijo a David también llorando, ¿no? Tal vez le dijo, David, por favor, ¿no? No destruyas mi descendencia, júramelo. ¿Alguien tiene papel, un Kleenex? ¡Júramelo! Y David, pues, un hombre sensible, porque él era un hombre muy sensible, ¿no? Dice, sí, no te preocupes, Saúl, yo me encargo, ¿no? Entonces David fue comprometido, tal vez por la escena, tal vez por las lágrimas, por el lloriqueo, ¿sí? Por todo lo que estaba escuchando David de Saúl, tal vez David se vio comprometido a decirle a Saúl, pues sí, está bien, te lo juro, ¿no? Y David hizo un juramento. Ahora, Saúl, aquí podemos ver que quería la misma promesa que David había realizado a su amigo Jonatán, ¿se acuerdan? Y David cumplió fielmente esa promesa a su amigo Jonatán. Le extendió su misericordia David a Mefiboset, ya hablamos de eso en otras ocasiones. Mefiboset era el hijo de Jonatán y David lo recibió en su casa, ¿no? Para que comiera todos los días allí en Jerusalén, en el palacio, a la mesa de David como un hijo. Qué impresionante, ¿no? Y bueno, Saúl, pues le dijo esto a David porque en aquel entonces, en las
naciones vecinas a Israel sucedía algo muy peculiar, y era esto, que cuando alguien nuevo subía al gobierno de la nación, este nuevo gobernante, para seguridad de su reino, para que no hubiera sublevaciones, rebeldías e intentos de asesinato contra el nuevo rey, este nuevo rey se encargaba de eliminar a la familia, a los amigos, a los cercanos de la antigua, del antiguo rey, ¿de acuerdo? Entonces los mandaba a matar, los mandaba a eliminar. Es como lo que sucede aquí, amados hermanos. O sea, sube un gobernante y todos los demás lo atacan, ¿no? Y ay, él es el malo. Y ahí están todos atacándolo, ¿no? Y cuando este nuevo gobernante llega, pues quita a todos los que estaban anteriormente, fúchila y pone a los suyos. Bueno, entonces algo así pasaba en esos tiempos. Entonces Saúl seguramente por esta situación dijo, pues no vaya a ser que David vaya a querer eliminar a toda mi familia. Así que júrame, David, que no vas a destruir a mi descendencia y no vas a borrar mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró, y ahí David pues hizo esto. Ahora, David le juró esto a Saúl, pero vemos más adelante, en capítulos más adelante aquí en Samuel, que David no cumplió con ese juramento con Saúl. Miren, vamos rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel 21, y vamos a ver que David no cumplió con esta promesa con Saúl. Y vamos a leer desde el versículo 1 para comprender aquí. Vamos a llegar pues hasta el 16 más o menos. Bueno, vamos a ver aquí hasta dónde llegamos. 2 de Samuel 21, versículo 1 en adelante, dice: hubo hambre en los días de David, dice, por 3 años consecutivos. Ya David es el rey de toda la nación y hay hambre 3 años consecutivos. Dice, y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. Es por Saúl. Dice, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. ¿Se acuerdan de los Gabaonitas? Vamos a leer un poquito más y lo vamos a recordar. Versículo 2. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas, ahí está entre paréntesis, no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Es decir, acuérdense aquí en los tiempos de Josué, ¿de acuerdo? Josué está conquistando la tierra, conquista Jericó, conquista a Sehón, rey de los amorreos, conquista a Ai, conquista a Og, rey de Basán, etcétera, y de pronto los Gabaonitas ocuparon de astucia y fue una comisión de ellos delante de Josué y de los ancianos de Israel y le dijeron, pues venimos de muy lejos, miren, nuestras sandalias están todas desgastadas y rotas, nuestro pan está ya colmoó, ¿sí? Venimos de muy lejos y queremos hacer una alianza con ustedes. Josué se equivocó porque no consultó a Dios, entonces hizo una alianza con los Gabaonitas, que no eran del pueblo de Israel. Pero esta alianza la hicieron en el nombre de Dios. Fue un juramento, una alianza donde estaba implícito el nombre de Dios. Entonces no podía ser violado esa alianza o ese pacto entre estos dos pueblos, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice la Escritura que Saúl violó ese pacto entre ellos. Aunque Josué se equivocó, no consultó a Dios y realizaron este pacto, pero Saúl en su celo derramó mucha sangre de los Gabaonitas porque los quería destruir de la tierra, ¿de acuerdo? Los quería destruir completamente. Y bueno, entonces Dios, ahora sí, como dice la Escritura, no ocupes mi nombre en vano. Saúl lo estaba ocupando en vano, ¿de acuerdo? Porque él estaba matando a los Gabaonitas y había un pacto, una alianza entre Gabaón e Israel en el nombre de Dios. Entonces Saúl estaba infringiendo aquello que Dios había dicho: no tomes mi nombre en vano, ¿sí? Entonces Saúl estaba violando este asunto y por eso Dios tuvo que traer disciplina en la tierra con 3 años consecutivos de hambre. Y la causa fue por el difunto Saúl,
por lo que hizo años atrás de matar a los gabaonitas en su celo enfermizo, ¿de acuerdo? Él tal vez nunca se acordó de ese pacto que había hecho Josué con los de Gabaón y estaba pecando en contra de Dios por violar eso, estaba tomando en vano el nombre de Dios. Bueno, sigamos aquí leyendo. Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por ustedes o qué satisfacción les daré para que bendigan la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombres de Israel. Y él les dijo: lo que ustedes digan haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán. David cumplió su promesa, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey, o sea David, a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, ¿sí? Armoni y Mefiboset. Este Mefiboset es otro, o sea, Saúl tuvo un hijo que se llamó Mefiboset, pero Jonatán también tuvo un hijo que le puso igual Mefiboset. Entonces David estaba cumpliendo con su promesa con Jonatán, pero este Mefiboset del versículo 8 era hijo de Saúl, con una de sus concubinas llamada, aquí dice Rispa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tomó a estos hombres, a Armoni y a Mefiboset, dice, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. ¿Qué latita con estos nombres? Pero bueno, ahí está. Entonces David se los entregó y dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Dice, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces, ¿qué pasó con ese juramento de David a Saúl? ¿Qué pasó en esa situación? ¿Qué sucedió? O sea, ¿cómo David pudo entregar a estos hombres que eran descendientes de Saúl? Entonces, David no cumplió con su juramento a este Saúl. ¿Qué aprendemos de aquí, amados hermanos? Fíjense bien. David lo que hizo con Saúl es atarse a un juramento, ¿de acuerdo? David se ató a un juramento con Saúl, pero David no podía atar a Dios en ese juramento. David se ató, ¿de acuerdo? Pero aún con todo este asunto, porque tal vez David se dejó llevar porque estaba conmovido, ¿no? O sea, insisto en esto, ¿no? Imaginémonos la escena. Saúl llorando, ay, David, qué buena onda, no me mataste, ay, Dios te bendiga y Dios haga bien contigo y tú te entregará el reino en tus manos y solamente te pido algo, Davidcito, hijo mío David, no destruyas mi descendencia. Y David seguramente se dejó llevar porque estaba conmovido, ¿de acuerdo? Le dio lugar a su alma, David, y dijo, sí, te juro por esto. Pero Dios no estaba sujeto al juramento de David, ¿de acuerdo? O sea, Dios podía zafarse de ese juramento porque, bueno, David, tú hiciste ese juramento, pero ¿dónde yo estaba en medio de ese juramento? O sea, no andes jurando si no vas a cumplir las cosas, porque este juramento que había realizado David no era un juramento conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios tenía algo pendiente con la familia de Saúl. Por esto que habían hecho en contra de los gabaonitas, porque Saúl había pisoteado y menospreciado el nombre de Dios. Utilizó el nombre de Dios en vano, porque mató atrozmente a muchos de los de Gabaón. Lo acabamos de leer en este capítulo 21. Entonces, Saúl tomó el nombre de Dios en vano, pecó contra Dios y Dios no iba a decir, ay, pues ya pasó esto, ¿no? Ya no hay ningún problema. No, Dios tenía que arreglar este asunto. Entonces, el juramento de David fue desatinado.
Fue equivocado, David se equivocó. Se equivocó David y entonces él se comprometió en un juramento que era contrario a lo que Dios tenía dispuesto. Entonces, bueno, David se ató con este juramento, pero no pudo David atar a Dios a ese juramento. Por eso vemos que aquí Dios, de hecho, hasta se agradó en esto que pasó con los hijos de Saúl, de que los de Gabaón los ahorcaron. Miren, vamos a leer aquí mismo de 2 de Samuel 21, leamos el versículo 14, la última parte. Dice, y Dios fue propicio en la tierra después de esto. O sea, que el hambre ya fue quitada. Cesó el hambre de esos 3 años en Israel. ¿Por qué vino el hambre? Por lo que hizo Saúl. Pero después de que los de Gabaón ahorcaron a estos 7 hijos de Saúl, ¿sí? Entonces nos dice el versículo 14, la última parte, que Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea, Dios le agradó este asunto, aunque nos suene raro, ¿no? Aunque no podamos comprenderlo. Pero para Dios fue agradable, porque Saúl menospreció el nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta de esto y eso también nos tiene que hacer pensar a nosotros, hermanos, de no ser tan ligeros en nuestras palabras en relación a cosas que le prometamos a Dios, ¿no? Por ejemplo, puede haber gente que diga, yo prometo esto para Dios. Cuidado. O sea, porque Dios toma en serio nuestras promesas. O sea, recordemos, por ejemplo, cómo pues hay pasajes en la Escritura en relación a esto. Por ejemplo, en Números, ¿no? Una de las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel era esto, ¿no? O sea, si de pronto una jovencita, hija de familia todavía, hacía un juramento, pero su papá de pronto llegaba y decía, hija, o sea, ¿qué juramento acabas de hacer? Si el papá aprobaba el juramento, pues la hija lo podía cumplir. Pero si el papá de pronto decía, oye, hija, te pasaste con este juramento, el papá podía como anular ese juramento y a la jovencita no le iba a ser tomado como pecado, porque intervenía el papá. Porque tal vez en su emoción una jovencita podía hacer un juramento así muy alocado y pues el papá podía medir y decir, pues sí, hija, adelante. Pero si se alocaba mucho o estaba como desproporcionado su juramento, ¿no? Entonces el padre podía intervenir y redimir en cierto sentido a la hija para que ese juramento no se llevara a cabo. Entonces Dios no iba a tener nada en contra de esa jovencita. Y lo mismo para las mujeres casadas, ¿no? Si de pronto la mujer hacía un juramento a Dios y el esposo se enteraba de ese juramento, pues el esposo podía decir, sí, adelante mujer, adelante con esto que le has prometido al Señor. Pero si el esposo también veía que estaba como fuera de lugar ese asunto, podía como redimir a la esposa y decir, no, o sea, tranquila, y Dios no le tomaba a mal ese juramento a la esposa por causa del esposo, ¿de acuerdo? Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que a veces, o sea, de hecho Jesucristo dijo, no juren, ¿no? No juren ni por el cielo porque es mi trono, ni por la tierra porque es el estrado de mis pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Mejor que tu sí sea sí, que tu no sea no, pero no jures. No estés ahí diciendo otras cosas que no vayas a cumplir, ¿de acuerdo? De hecho, leímos por ahí en Eclesiastés, ¿no? Acabamos de terminar de leer Eclesiastés la semana pasada, no sé cuándo, ¿no? Y dice Eclesiastés 5:4, por ejemplo, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, no te tardes en cumplirla. Dice, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes, dice aquí la Escritura. Entonces Dios toma en serio lo que prometemos, ¿no? Lo toma muy en serio. Entonces nos damos cuenta que, bueno, David se ató con este juramento a Saúl, pero no lo cumplió porque David no pudo atar a Dios a ese juramento. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos que ver esto, o sea, Dios no nos pide cosas desproporcionadas, amados hermanos. Él nada más nos da su palabra para que la vivamos, para que la experimentemos, pero, por ejemplo, hay religiones donde hacen promesas, ¿no? Que luego no cumplen, ¿no? Pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Personas que de otras religiones que de pronto dicen, pues bueno, yo quiero hacer este juramento, ¿no?
voy a jurar por 2 semanas no fumar. ¿No? Bueno, esos juramentos ni sirven, ni son basura. Dios ni escucha ese tipo de juramentos, ¿no? O voy a hacer una manda, ¿no? Un voto de silencio, ¿no? Y no voy a hablar por una semana. Está raro, está desproporcionado, está fuera de lugar. Aparte eso Dios ni lo pide, ni lo exige, y es una tontería, ¿no? O de rodillas de aquí a la bufa, o lo que quieras, ¿no? Y solamente son cargas raras, ¿no? Pero en Dios no es así. Dios pues es sencillo en este asunto, ¿no? O sea, simplemente Él nos muestra lo que tenemos que hacer. Y decimos, Señor, pues multiplica tu gracia sobre mi vida para hacer lo que me estás pidiendo. Pero de ahí a decir, Señor, hago un voto para esto, o juro aquello, o aún decir, te prometo aquello, pues con mucho cuidado, porque Dios sí lo toma en serio. Mejor decir, Señor, tú me estás moviendo a que haga esto, Señor, multiplica tu gracia, tu favor sobre mi vida para caminar en esto que tú me estás indicando, Señor, porque yo no puedo, me es difícil, pero con tu gracia, con tu ayuda, vamos a avanzar. Entonces vemos esto, este juramento de David, pues se comprometía David, pero Dios no podía ser atado a ese juramento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto no cumplía la voluntad de Dios, porque Dios tenía un asunto pendiente con la familia de Saúl. Dios tenía algo pendiente porque Saúl no había tomado en serio el nombre de Dios y lo tuvo como vano. Al violar esa alianza entre los de Gabaón con los de Israel. Y fíjense, esa alianza fue, en los tiempos de Josué, fue una alianza equivocada también, porque Dios, Josué y los ancianos no consultaron a Dios, ¿no? Pero como ocuparon el nombre de Dios en esa alianza, entonces Saúl le fue tomado esto en cuenta. ¿Sabes qué? O sea, mataste a los de Gabaón en tu celo por Judá y por Israel, ¿sí? Pero te olvidaste de ese pacto que hicieron Josué, los ancianos de Israel, con los de Gabaón. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarla aquí y pues primero Dios vamos a continuar con la vida de David, pues lo que viene adelante, y vamos avanzando ya en analizar algunas cosas de su vida, pero por hoy vamos a dejarle hasta aquí. Pues vamos a orar. Pues Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias por ser bueno con nosotros. Señor, déjanos tener muy en claro, Señor, que hay muchas cosas que has colocado en nuestras manos y que debemos ser muy cuidadosos con aquello que nos has puesto en las manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Señor, también pues sabemos que tú constantemente escudriñas nuestra mente, nuestro corazón y nos pruebas, que podamos salir aprobados delante de ti en todo tiempo, Señor, que podamos estar de pie y firmes ante tu presencia todo el tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu reino, que será un reino firme y estable en tus manos, Jesús. Esperamos ese reino. Un reino y un gobierno que no tiene nada en lo absoluto que ver con lo que ha experimentado la humanidad a través de toda su historia. Gracias, Señor, porque tú resucitarás, sacarás, Señor, del polvo prácticamente algo, Señor, un reino, Señor, que nunca ha existido en la tierra. Y tu reino es un reino eterno, un reino de justicia, de equidad, un reino, Señor, que anhela tu iglesia, y aún las naciones también lo anhelan. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno,